Buenas, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio que es de ustedes, Voces Nuevas, un espacio de los jóvenes dominicanos para conversar, para dialogar sobre lo que pasa en la República Dominicana, pero también lo que pasa en el mundo. Hoy aquí está su servidor, Franiel Genao, me acompaña Natalia Mármol y Guillermo Peña, otra de las voces de este espacio. Y nosotros hoy Abogado y quisimos, politólogo. abogado y politólogo, hoy nosotros quisimos hablar en este espacio sobre el tema del momento y qué bueno que teníamos aquí hace un ratico en No Uno Más quisimos, es un Uno, deber referirnos a ese tema, porque la, aunque quisiéramos hablar de otro tema, es un deber no, referirnos a ese tema. así es, No podíamos no tratarlo aquí. así es, y por eso decía que era muy bueno que tuviéramos a Guido, que es una de las partes involucradas, que estuvo un poquito conversando sobre ese tema, que nosotros queremos hablar, y es más que de la sentencia, más que de la actual, más que de la situación del Partido Revolucionario Dominicano, nosotros queremos hablar de la actitud violenta, agresiva, como bien decía Guido, y también que atenta contra la fragilidad de la democracia, que es las declaraciones del senador de la República y presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez. Guillermo. Bueno, lo primero es que el país está totalmente alarmado porque por un asunto muy simple que hay que explicar. Primero, hay una separación de poderes, según establece la Constitución, establece el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando el presidente del Senado, o sea, el presidente del Poder Legislativo, dice textualmente que hay que investigar a unos jueces, en este caso a los 3 jueces del Tribunal Superior Electoral, por el hecho de dictaminar una sentencia que no le es conveniente, no al partido del presidente del Senado, sino un partido aliado del presidente del Senado, que es peor. Entonces, eso indica que hay una interferencia en uno de los poderes del Estado y esto, obviamente, que violenta el principio de la separación de poderes de Montesquieu. Hay que decirlo así, claramente. O sea, si estamos hablando de una democracia, no podemos hablar de democracia cuando no hay una separación de los poderes. Entonces, eso es lo que se está criticando, que está pasando en otros países, que se vulnera el poder legislativo, tiene que ver con el poder ejecutivo, cuando se cierran los congresos, cuando se hace amenaza, se intimida. Todo esto hay que decirlo que no puede hablarse de democracia cuando hay esto. Entonces, ese es el principal problema de fondo de esto. Más allá del tema jurídico, como veníamos conversando, porque independientemente de si usted está de acuerdo o no con una sentencia de un tribunal, usted lo que tiene que hacer es recurrir. Exactamente. Pero no mandar a incumplir la sentencia o a investigar a los jueces que dictaminaron esta sentencia. Porque ¿por qué no lo han hecho con otras sentencias? Se han dictaminado más de 30 sentencias con el tema del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué no lo han hecho con otras sentencias? ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, porque esta sentencia no le conviene al poder, no le conviene al Partido de la Liberación Dominicana, que es aliado del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, esto no es un tema jurídico, esto es un tema político que tiene que ver con la democracia y por eso preocupa y por eso fue titular en varios periódicos el hecho de la declaración del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. No, y que yo quisiera decirle, como que hablarlo con la gente y que quede enmarcado en la cabeza de todos, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Nosotros estamos hablando de la democracia. Las declaraciones de Reinaldo, nosotros no las podemos tomar como las declaraciones individuales de una persona. Son las declaraciones del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que Reinaldo Pared Pérez dice representa esa colectividad política. Y esa colectividad política, al parecer, tiene una vocación, una voraginez autoritaria. Y está demostrando, no solo con esto, con que está pasando ahora frente a la sentencia del Tribunal Superior Electoral, sino con lo que pasó con la magistrada Miriam Germán Brito. No hay, para el PLD, para los intereses del PLD, para los intereses de los políticos mañosos y los empresarios mañosos en la República Dominicana, no existe la separación de poderes. No existe. Cuando afecta a los intereses de ellos, no existe la separación de poderes. El presidente Reinaldo, como presidente del Senado, él muy bien, y los abogados del PLD, si están tan interesados en esta situación del PRD, y los abogados del PRD también,
pueden recusar la sentencia y en un proceso normal, legal, se discute y se dice, bueno, esto está mal, esto no está bien, pero usted no puede al árbitro juzgarlo por arbitrar y amenazar, o sea, porque eso es lo que, señores, eso es lo que hay detrás de lo que está pasando. Es o sea, cuando usted le dice a los jueces de la República que usted lo va a juzgar, que usted va a hacer un juicio político, usted simplemente le está diciendo, ahora mismo los jóvenes de mi edad o más jóvenes que están en las universidades, en las facultades de Derecho de las universidades, tienen que estar pensando seriamente, o sea, todos los jóvenes dominicanos que tengan vocación de ser servidores públicos en el Poder Judicial, lo están pensando seriamente si se van a esa rama del poder del Estado, porque si no somos cercanos al poder, si no somos cercanos a los mañosos, si no favorecemos a los mañosos, no tiene sentido ser juez en la República Dominicana. Aquí hay un evidente proceso de persecución política a los jueces que han demostrado cierto nivel de independencia. Pasó con la magistrada Miriam Germán frente a los ojos de la mayoría de la gente, como tú bien dices, y está pasando ahora. Yo quiero recordar que no solamente se trata de las declaraciones del presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, como bien dice, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, sino también la denuncia que se hizo a través del periódico Listín Diario, que fueron informados por fuentes claves, por fuentes que ellos mantienen la confidencialidad, pero que le atribuyen toda la legitimidad, que 4 ministros presionaron al presidente del Tribunal Superior Electoral para que no hiciera pública la sentencia y para que cambiaran esta sentencia. Eso es grave, señores, y revela este periódico que 3 de estos 4 ministros están en altos cargos directivos en el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, no solamente estamos viendo una injerencia de parte del Poder Legislativo, de uno de los más altos representantes del Poder Legislativo, sino también de altos representantes del Poder Ejecutivo. Esto es un claro proceso de persecución política que ya no está ni siquiera guardando las apariencias. Tú, como bien dices, para los políticos mañosos, para los empresarios mañosos, no hay división de poderes, pero esto no lo podemos naturalizar bajo ningún concepto. Y el tema de que no estuviera naturalizado, el tema de que generara este nivel de indignación, este tipo de acciones, llevaba por lo menos guardar las apariencias. Estamos frente a una actuación de la cúpula del PLD que no le para a nada en buen dominicano. O sea, que ni siquiera se preocupa por ocultar las mañoserías que realiza para mantenerse en el poder y para garantizar que se satisfagan sus intereses. Evidentemente es contrario a sus intereses esta sentencia del Tribunal Superior Electoral, porque de alguna manera les quita a un aliado político que en este contexto, en esta coyuntura, en este ajedrez político le significa mucho, y están dispuestos a hacer cualquier cosa, lo cual evidencia que entienden que la concentración de poder es tan fuerte, es tan grande, que esto no le va a generar consecuencias. Cuando tú ves una clase política actuando de esa manera es porque entiende que no le va a generar consecuencias graves, que la ganancia que va a tener de esta actuación de atropello absoluto a la institucionalidad, a las leyes, actuar totalmente al margen de la ley, no le va a generar ninguna consecuencia. Y esto lo hace previo a un proceso electoral, además, cuando por lo regular los políticos suelen moverse con más delicadeza o sutileza en sus actos. Entonces, yo creo que esto es importante, como hacer un llamado a la ciudadanía. A mí me preocupa muchísimo que esto es un tema que se quede en una élite, que lamentablemente la mayoría de la ciudadanía dominicana no se va a enterar ni de que esto está ocurriendo, ni de las implicaciones que tiene para esa persona como ciudadana o como ciudadano. O sea, estamos hablando de que están poniendo en peligro lo poco de democracia que se ha construido con la lucha de héroes, heroínas, que han dado hasta la vida para eso. Estamos perdiendo las libertades que hemos ganado como ciudadanía. Nos las están arrebatando en nuestras caras y la mayoría de la gente ni siquiera está consciente de que esto está pasando ahora mismo. Y por eso yo decía al inicio que es un deber.
hablar de este tema para nosotros en este espacio y tratar de que la mayor cantidad de gente se entere de este atropello y de lo que está ocurriendo. Se pasaron de la raya. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay que mirar al futuro, qué va a pasar respecto al cumplimiento de esta sentencia del Tribunal Superior Electoral. Si vivimos en un Estado de Derecho, hay que cumplir con esta sentencia. O sea, no puede haber otra cosa que el cumplimiento de la sentencia. Tiene la obligación el PRD de cumplir con esta sentencia. Tiene que venir una convención nueva, tiene que venir una asamblea, algo nuevo que elija las autoridades que vienen ahora del PRD. Y el temor que decía era que como el tiempo no da, ¿qué va a pasar? Sería bueno verlo en perspectiva. ¿Qué pasaría con esto? ¿Se va a cumplir o no con la sentencia del Tribunal Superior Electoral? Yo creo que eso no debe nosotros no deberíamos ni cuestionarlo, ¿verdad? No podríamos ni cuestionarlo, eso no hay ni que cuestionarlo. Ahora, el tema es si van a ir o no al Tribunal Constitucional, que es la preocupación que yo tengo, que le decía a Guido. O sea, dar tiempo para eso, va a fallar rápido el Tribunal Constitucional, se va a cumplir con la sentencia, se va a hacer la convención. Todas esas son las preguntas que nos sí, sin lugar a dudas, que ¿sabes? se extienda más este proceso les pone el peligro de no poderse presentar a las elecciones. También ese es otro tema. O sea, si se extiende mucho este proceso, también hay un plazo para inscribirse en las primarias. Ya el PRD dijo que no iba a estar en las primarias, que iba a ser una convención. Entonces, todo eso preocupa. El dinero. ¿A quién se le da el dinero del financiamiento al PRD? Que la Junta dijo que va a discutir ahora que la congelación de los fondos. No a quién se lo va a dar, sino la congelación. Eso es clave. Hay que congelar los fondos entonces, porque si entonces no hay autoridades ahora mismo a quien darle estos fondos, eso puede generar un problema más grande. Entonces, todo eso yo creo que es un desafío para la institucionalidad en la República Dominicana, si podemos decir, ¿verdad? Ciertos niveles de institucionalidad, entrar en una sentencia, o sea, cumplir con una sentencia del Tribunal Superior Electoral y ver que el PRD pues acate esta decisión y que entienda que es simplemente una decisión de un tribunal que ha dictaminado, que aunque no le haga, digamos, no sea de su simpatía, pues es una sentencia y en el ámbito de la institucionalidad hay que cumplir con la sentencia. Así es, Guillermo. Mira, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero repetir antes de irnos lo siguiente, para que yo quiero que quienes nos ven en sus casas nos ayuden y quienes nos verán en las redes cuando se suba este video también lo tengan y lo repitan. Las declaraciones de Reinaldo Pared Pérez no fueron individuales, sino colectivas. Siempre hay que asumirlas como la posición del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una vocación marcada hacia el autoritarismo. Segundo, las posiciones de Reinaldo Pared Pérez no fueron las de un senador preocupado por la democracia, que bien frágil es, o preocupado por las instituciones judiciales, tampoco fueron. Fueron las de un político que se vistió de senador para empujar las instituciones hacia sus intereses y los intereses de los políticos mañosos a los cuales él pertenece. Eso es lo que hizo Reinaldo, una amenaza velada, directa, hacia los jueces de la República Dominicana. Juicio político le deberían hacer a Reinaldo Pared Pérez, en cuya gestión se aprobaron la mayoría de los contratos de Odebrecht, pero aparentemente, como él dice, pasó por lo de no se lo da. Señores, la indignación a las urnas. Muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo viernes continuamos aquí en Voces Nuevas.